Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches, profesor. Hola, Juan. Bien. Vamos a comenzar. Primero, déjeme compartir. Algo. Espera un ratito. Hola, David. Ok, voy a compartir mi pantalla. Ya está. Ok, noticias. Bueno, al menos buenas noticias, creo que para mí. El día de hoy pude rendir examen de certificación de Huawei, el de Data Application. Entonces ya casi estoy, me falta la aprobación del curso de instructores, que me imagino deben ser en esta semana, poder el curso con usted y poder igual ofrecerles la misma oportunidad que hemos tenido nosotros al momento de firmar el convenio con Huawei. Esas son las noticias que tenía para ustedes hoy. Entonces ya estamos camino a tener la posibilidad, ¿no?, de ofrecerles curso y que conversando con la gente de Huawei igual, ¿no?, obtener al igual que yo la certificación. Solo haciendo como que un paréntesis al miedo, con los que sí es un poquito complicada, porque más allá del nivel de dificultad, digamos los conceptos, pues, ustedes saben que son los, ¿no?, para todos, casi todos los jugadores, viene por un poco de lado por las cosas particulares de la marca. Entonces, ahí justo también estos días voy a tratar de entrenarme más con el simulador para adecuarme a los comandos de la marca y algunas vistas y pantallas de las cuales se desprenden bastantes preguntas en el examen. Entonces, para que ustedes puedan tener un poco en base a la experiencia que ya he tenido hoy día y en base al curso, que les voy a ser bien sincero, el curso que nos dieron no ayudó mucho al examen. Voy a tratar de armar en las semanas que viene un poco más orientado a los temas que vienen, o al menos que a mí me tocaron en el examen y que considero que así nomás uno no los recuerda, ¿no? Vinieron conceptos de WAN como PPoE, como PPP, vinieron conceptos de Ether Channel, no sé si bueno, Ether Channel es el nombre disco, ¿no? Vinieron conceptos de agregación de enlaces dentro del protocolo, dentro de los conceptos que tiene Huawei, bastante de Spanning Tree, de Rapid Spanning Tree, bastante de VLAN. Si se acuerdan de VLAN y Spanning Tree, vamos a tener que ver VLAN y Spanning Tree. Y luego bastante de OSPF. Entonces por eso también un poco he estado insistiendo en algunos detalles para que ustedes tengan cierta seguridad con respecto a OSPF. Entonces, solamente son algunos temas adicionales. Los demás son conceptos básicos como Ethernet, IP, routing estático. Hay que acordarse de las distancias administrativas, que en Huawei se llama preferencias, que tienen otros valores. Y por lo general, si conocen algunos conceptos, digamos, bastante básicos, van a poder estar bien, ¿no? El resto es, como les digo, temas un poco más particulares de configuración. Por ejemplo, en DHCP, ¿no? Una pregunta un poco capciosa con respecto a DHCP en sus mandos particulares de ellos, ¿no? Son temas de la marca que han jugado, pienso yo, en contra, para mí, ¿no? Que me han agarrado desprevenido. Pero por el tiempo que nos hemos demorado en la capacitación, que prácticamente hemos tenido
4 o 5 horas durante unos 5 días para cubrir casi 10 tópicos, ¿no? Entonces ha sido un poco pesado, pero bueno, ahí vamos. Entonces, tratar de ofrecerles lo mismo para ustedes, que fue lo que conversamos al comienzo del curso, y es lo que pretendo cumplirles, ¿no? Que era la propuesta. El día de hoy vamos a iniciar igual como F, que digamos que es el protocolo más utilizado actualmente, pero vamos a cambiar ya a IPv6. Vamos a hacer la configuración básica. Vamos a ver luego el día viernes ya también la introducción con la parte de áreas múltiples o multiárea. Y vemos un poco la teoría bastante básica con respecto a IPv6, porque en realidad el funcionamiento del protocolo lo hemos analizado bastante con IPv4. En IPv6 los cambios son bastante pequeños, diría yo, en términos operativos, por decir, por la parte de configuración. También diría que son bastante sencillos, no cambia mucho. Y voy a seguir obviamente utilizando las dos topologías básicas que hemos venido haciendo, solo que ahora simplemente les he mudado las direcciones de IPv4 hacia IPv6. Justo estaba haciendo la configuración de estos 3 routers, denme un ratito que creo que ya está completa, para poder publicárselas en el campo y poder avanzar un poco con respecto a estos 3 routers. Está para solo copiar y pegar. Solamente tengo que hacer algunos ajustes con respecto a router 2, que es el que no tiene este clock rate aquí, y los demás que tampoco tienen clock rate. Si tienen algún error con respecto a la configuración, esto lo acabo de estar configurando en el WordPad de frente. Vamos a guardarlo como. Ok, tengo un ratito para subirles el packet. Es un ratito. Listo, entonces se me perdió el esto. Listo, entonces en el Canvas tienen el archivo del Packet Tracer, este que se encuentra aquí, y tienen la configuración al menos de las interfaces, ¿no? Está solamente para copiar y llevarlo a cada uno de los routers.
Y con eso deberían tener problemas la configuración, al menos de las direcciones IPs. No ha encendido. Y acá hay un error. En la última... En el último... En los routers hay un error. He copiado mal. Voy a reiniciarlo. Esperen, déjenme cambiarles un ratito. Les he puesto un... Debería... Eso no va. Sí. Ahora creo que sí está. Ya lo reemplacé. Entonces, con la nueva versión ya lo pueden tener. Ya tienen la configuración de los 3 routers. Me avisan cuando hayan terminado de copiar la configuración y los routers estén operativos. Profe, disculpe, ese paquete, ¿en qué semana está? No lo En encuentro la en la semana 9. 9. ¿El paquete? Sí. A ver, déjame ver. Ya, sí, sí, ya lo vi, perdón, Ok, disculpe, gracias. no te preocupes. Ahí mismo también está el TXT. Ajá, sí, sí, gracias.
Ok, ¿pudieron copiar la configuración? ¿Cómo les fue? Sí, ya está. Ya, muy bien. Ok, entonces todos los routers ahorita están operando con IPv6. Al menos justo estaba validando las configuraciones. Si alguno quiere darle una chequeada, recuerden que pueden hacer para corroborar que sus interfaces estén configuradas con un do show IPv6 interface brief. Todos los comandos deben migrar ahora de IP a IPv6. ¿No? Aparece la link local y aparece la dirección unicast global que nosotros habíamos, o bueno, que se había definido, ¿no? Que están definidas ahí en las etiquetas. Entonces, todas aparecen en estado encendido y entonces ya lo que sigue sería entonces, en todo caso, comenzar a hacer la configuración de IPv6. No, nosotros hemos estado trabajando con el comando router, USPF y el ID de proceso. Bueno, en IPv6 cambia un poco la cosa, porque ahora dentro de, digamos, la activación del protocolo, por decirlo así, con IPv6, ya no se declaran las redes, ahora el protocolo toma las redes en función a las direcciones que están configuradas en las interfaces. ¿A qué me refiero? Vamos a ver ahorita. Entonces, yo tengo que inicializar, activar, por decir, el protocolo SPF, y para eso, posiblemente ya lo hayan visto, o sea, IPv6, router, y acá tienen la posibilidad, IPv6, bueno, IPv6 o SPF, si no me equivoco es así. Ok, entonces acá estoy comenzando a cruzar la cable. Ok, IPv6 o SPF, y ahora lo que me aparece es el ID de proceso. Entonces ahora tengo que poner IPv6 o SPF y o indicarle el número de proceso. IPv6 o SPF1. Y lo que voy a hacer también es acá mismo, me falta el área. Aparece. Voy a salir un ratito porque quiero. Estoy mal. Okay. Está en otro lado por eso. Estoy confundiendo toda la cosa. Es IPv6, router o SPF y el número de área o el número de proceso, perdón, al cual vamos a trabajar. Con esto inicializamos el protocolo. Estaba dentro de la interfaz, por eso no me llamaba. IPv6, router o SPF1 y con esto inicializo el protocolo. ¿Ok? Se acaba de comenzar a trabajar OSPF en el router. Ahora, si ustedes ven, si ustedes toman en cuenta, les aparece por defecto un mensaje. Dice OSPF versión 3, proceso 1. No puedo encontrar un router ID. Por favor, configúralo manualmente. ¿Cuáles eran las condiciones en IPv4 para, si yo no tenía configurado el router ID, OSPF pueda obtener un ID? ¿Cuáles eran digamos, las tres condiciones que se debían, o cuál de las condiciones se debía cumplir para que OSPF tuviera un router ID? Verifica la loopback, creo, la loopback. Ok, la loopback, Después, la IP más alta. ok, de cualquier interfaz activa. Ok, en ese orden. Entonces, yo pongo el router ID manualmente, ¿se acuerdan? Podíamos poner router ID y teníamos que definir un valor de 32 bits similar o declararlo similar como si fuera una dirección IP en 4 octetos, ¿no? La segunda parte debía ser por
la dirección IP de la loopback que tengamos en nuestro router. Y por último, debería ser la dirección IP más alta de cualquier interfaz activa. Ok, entonces ahí ya está mejor. Y en este caso, y esto a veces, bueno, en redes 2 creo que lo he preguntado alguna vez. ¿Y aquí por qué no puedo o por qué me dice que tengo que escogerla manualmente? ¿Por qué no toma una dirección? O sea, porque no hay interfaces con una dirección decimal. Eh, es decir, no hay interfaces con una dirección. Claro, con una dirección IP, ¿no? Claro. Ahorita estamos usando IPv6. ¿Qué interfaz debería tener? ¿Qué dirección debería tener? Direcciones hexadecimales. No, no, no. Está bien, lo que tú dices es correcto, ¿no? O sea, es decir, ahorita no tiene direcciones. ¿De qué protocolo tomaba la IP más alta? ¿De qué versión? IPv4, claro. IPv4. Entonces, como no hay IPv4 conectada, no hay ninguna IPv4 configurada en el router, entonces no tiene de dónde hacer valer esos tres parámetros o esos tres criterios que habíamos dicho, ¿no? No hay el router ID configurado, no hay una loopback y no hay un IPv4 o una dirección IPv versión 4 configurada en alguna de las interfaces. Por lo tanto, el router lo primero que te dice es configura manualmente tu router ID. Entonces acá viene el router ID. Y el router ID sí tiene que ser una dirección o tiene que ser un valor decimal punteado, ¿cierto? Por ejemplo, 444. O no sé, 222 o una dirección IP o algo similar a una dirección IP. ¿No? Vamos a ponerle 444. ¿Ok? Entonces aquí el router ya tiene su certificado. Si el indicador del router o SPF no funciona. Ok, vamos a hacer, voy a dejar esto antes de ir configurando acá. Vamos a hacer una prueba en router 2. A router 2 vamos a hacer una loopback. Vamos a poner interfaz LO0. Vamos a crear una loopback, una interfaz de estas virtuales. Y vamos a poner una dirección IP cualquiera. Pero un IPv4, ¿no? IPv address y vamos a ponerle 11, máscara 32 vamos a ponerle. ¿Ok? Y voy a salir aquí. Perdón. Y aquí vamos a poner route, perdón, sigo con IPv4, IPv6 router o SPF. Y acá el proceso, ¿cierto? 1. Y aquí ya no me pide nada. O sea, eso es lo que quería ver, ¿no? En el router 2, nosotros configuramos una loopback. Acá está, ¿no? Interfaz LO0, una loopback. A esa interfaz loopback le pusimos una dirección IPv4 con todo y su máscara. Pusimos una máscara de 32 bits para decir que solo sea una dirección IP. Y cuando ejecuté el comando SPF, IPv6 router o SPF con el proceso 1, simplemente el router no me preguntó por el router ID. ¿Y por qué pasó eso? Porque básicamente se cumplió algo que ustedes me habían dicho antes, ¿no? Ha encontrado la dirección IPv4 de una loopback configurada en el router. Y por lo tanto, ahora la dirección del router ID de este proceso o SPF se ha basado en esa dirección IPv4 de la loopback. No sé si me dejo entender hasta ahí. Vamos a ver, ponemos show IPv6 o SPF. ¿No? Miren, si hago un do show IPv6 o SPF, que es con el cual yo puedo
hacer una revisión del protocolo. Me dice Routing Process o SPF versión 3 with ID y me ha dicho que tiene la dirección IP de la loopback, ¿no? 192.168.1.1. Este es el router ID, ¿no? Me dice el ancho banda de referencia, que ya sabíamos que es 10 elevado a la 8, o fase Ethernet con 100 megabits. Aquí aparecen, todavía no tenemos áreas, no hay seguridad, no hay otras cosas que se ven aquí, ¿no? Entonces, vamos a seguir configurando. Si ustedes necesitan, existen más parámetros similares a lo que existía en IPv4, ¿no? Se pueden desactivar algunas interfaces para que no envíe actualizaciones, se pueden redistribuir áreas, o se puede mejorar, o se puede manipular el costo de referencia, básicamente de acuerdo a lo que se veía en el ancho banda. Esto es idéntico a IPv4, ¿no? Se puede modificar la distancia administrativa. Entonces, esas cosas son bastante similares a cómo se hacía IPv4. Profe, una consulta. Dime, Francis. ¿Cuál es la diferencia entre el default information y el redistribute? Ok, si tú ves en el redistribute y buscas básicamente aquí, vas a encontrar casi todos protocolos, ¿no? BGP, GRP, puedes cambiar la métrica. Si tú ves en el default information, te va a decir que es básicamente una ruta por defecto. Es decir, aquella que le hemos puesto es a 000, la que es la ruta todos ceros, ¿sí? Esa se tiene que redistribuir a través del default information y con la palabra originate, que distribuye una ruta por defecto. Con el redistribute, básicamente son protocolos, o en todo caso, como ves aquí en la parte final, una ruta estática, que no es una ruta por defecto, a pesar de que la ruta por defecto también es estática. Son las diferencias en realidad, ¿no? El default information originate redistribuye solo rutas estáticas. Y el redistribute se basa en protocolos, también rutas estáticas, pero no por defecto, no de último recurso, no esa ruta todos ceros que a veces ponemos, ¿no? Ah, ok, profe, gracias. Ok, entonces vamos a regresar a router 1 y quería hacer, bueno, esta prueba para ver que vean que si yo no tengo ninguna dirección, como me dijeron antes, una dirección IPv4 configurada, básicamente tengo que aplicar router ID. Si este fuera un escenario multiacceso, ya bueno, por defecto router 2 ya estaría siendo candidato a eh, convertirse en DR, ¿no? Para que eso cambie, deberíamos tener, qué otro parámetro podríamos utilizar en una red multiacceso que permita manipular la elección de un router designado? Apagar, creo, el router. No, a ver, recordemos, ¿no? Vamos a tratar de recordar. Para justo cuando pasemos aquí, podamos tener un poco más claras las cosas. Topología, punto a punto. Aquí no hay router designado. Cada uno, como les dije, baila con su propio pañuelo, ¿no? Y eso lo vimos un poco en la última clase con la parte de seguridad. O bueno, con la parte de autenticación de enlace, más que de seguridad. Los parámetros que utilizan los routers en una topología como la que hemos visto aquí al costado, para escoger uno de ellos que se encargue de manipular o se encargue de gestionar el envío de actualizaciones o de LSAs, ¿no? Se llamaba la elección del router designado, del router de backup. ¿Cómo hacen para negociar? Básicamente en el proceso de, digamos, de intercambio de base de datos o de descriptores de base de datos, los routers en algún momento comienzan a comparar quién tiene qué cosa, el ID más alto, ¿cierto? Y las condiciones dice, si todos los routers tienen la misma prioridad en sus interfaces,
el parámetro de elección de un router designado es el ID más alto. Entonces, si esto fuera una topología similar, multiacceso, ¿qué otro valor serviría para manipular la elección de un router designado y un router de backup? Aparte del router ID. Ahí está Stephanie, ¿no? Ahí está, muy bien. Juan también lo dice, ¿no? En la prioridad más alta. La prioridad más alta de la interfaz. Muy bien. Entonces aquí también, ¿no? Bueno, acá no existe DR ni BDR, pero recordemos que esos parámetros existen. Y lo vamos a ver sobre todo en redes multiacceso. Entonces aquí tenemos un router ID, ya tenemos el proceso de OSPF ejecutándose, y ahora lo que tenemos que hacer, ahora sí, es ir a la interfaz. Voy a ir a la interfaz Gigabit 00, y ahora sí. En IPv4 nosotros le decíamos network, la dirección de red, la máscara de wildcard o wildcard o la máscara inversa, y luego le decíamos el área. Aquí vamos a tener que configurar dentro de las interfaces. Es decir, voy a tener que poner dentro de la interfaz Gigabit Ethernet 00, o ahora sí, ¿no? IP o SPF. Si ustedes ven, lo primero que le pide es el proceso. Entonces voy a decir acá que el proceso que está ejecutando es 1, y le pide que le diga a qué área pertenece. Como todavía seguimos en área única, vamos a decir que va a ser área 0. Dice que debe haber al menos una interfaz activa. Todas las interfaces activas. Ok. ¿Está bien? Proceso 1. OSPF de 3, 1. Ah, le puse IPv6, tienen razón. Me comí el IPv6. Ok, gracias. Eso faltaba. IPv6 o SPF1. Me comí el IPv6. Ok, entonces ya ustedes pueden ver aquí en la parte de OSPF que ya deben estar saliendo los mensajitos, ¿no? Los mensajitos hacia la parte de la parte del LAN, ¿no? Si nosotros vamos a activar las dos seriales más, vamos a interface, vamos a acá, interface serial 000, IPv6 o CPF1 área 0. Vamos a ver si no, no voy a demorar un montón. Y vamos a anunciarlo también por el área 1. Listo, ahí deberíamos, ese router ya debe estar anunciando sus rutas por las 3 interfaces. Lo que va a pasar, ya ustedes saben, al momento de configurar en router 2, vamos por la serial 000. IPv6 o SPF1 área 0. Serial 1 y por la gigabit. Ahí está. He declarado todas. Por la interfaz serial 00, le he puesto que tenga que buscar IPv6 o SPF1 área 0, luego por la serial 1, luego por la interfaz gigabit. Y bueno, cuando declaré la interfaz serial 00, lo primero que apareció es que lo mismo, ¿no? Que había aparecido una adyacencia como el vecino 444 a través de la serial 0, que ya tenía básicamente información de cómo
llegar hacia sus redes remotas, ¿no? Si ponemos un do show IPv6 route, vamos a ver aquí en algún momento que ya aparece, ¿no? La número 2 y la red A. Es decir, desde el punto de vista de router 2, ya existe una ruta hacia la red A y una ruta hacia la red número 2, que es esta serial que se encuentra aquí. En el caso de router 1, debería haber encontrado una ruta para la red B y para la red 3. ¿No? Vamos a ver por acá. Igual, ¿no? El mismo mensaje, adyacencia, con el vecino 192.168.1.1. Ha pasado de estado de carga a completo. IPv6 route. Y aparecen las dos rutas, ¿no? Hacia la red número 3 y hacia la red B, ¿no? Hacia la red número 3 y hacia la red B. Vamos a terminar aquí configurando esto. Configure terminal. Si ustedes quieren, inclusive podría ser el proceso inverso, ¿no? Interfaz gigabit 00, aunque me va a decir que no hay un proceso 1. IPv6 router USPF 1. Router ID. Vamos a ponerle 6.6.6.6. Y en las interfaces, gigabit 00, lo mismo, ¿no? IPv6, OSPF, 1, área 0. Eso hay que repetirlo para las otras interfaces, para la serial 000, serial 001. Y aquí vamos a esperar en un momento que encuentre adyacencia con los otros vecinos, ¿no? Se encontró con los dos. Entonces ya este router, en realidad los tres, vamos a decir que existe convergencia entre ellos, porque sus tablas de rutas han sido o se encuentran completas con las rutas hacia todos los destinos. Ya tenemos hacia la red 1. Tenemos una ruta hacia la red A, hacia la red B. ¿No? Si ven, prácticamente nada cambia. 110 sigue siendo la distancia administrativa. Los costos de referencia siguen siendo básicamente para un enlace serial, tiene como referencia el costo de 64, ya que las salidas son gigabit en cada uno. Recuerden que la salida tiene un costo de 1. Y es por eso que sigue marcando hacia los destinos, en estos casos 65 para las salidas hacia la red LAN y en este caso 128 hacia las interfaces seriales, ¿no? Es decir, voy a volver a agrandar acá, pero hacia la red 1, desde el punto de vista del router 3, hacia esta red 1, él tiene un costo de 128, ¿no? Porque tiene 64 de este lado y 64 que le cuesta llegar a esta interfaz o a esta red, ¿no? A pesar de ser punto. Vamos a, solo para ver
Vamos a ver cómo show IPv6. Ok, esos son los dos vecinos con los cuales ha encontrado adyacencia. Aquí en la parte aparece la prioridad, ¿no? Acuérdense que esto está en cero porque ninguno de ellos va a ser el candidato a router designado o a router de backup. Esto en una multiacceso aparecen con uno. El estado, en estos casos, cada uno maneja su propia tabla de vecinos, tabla de topología, y cada uno maneja su propia base de datos. Entonces, cada uno tiene su propia, eh, cada uno crea su propia tabla de rutas. Lo único que sí manejan en común siempre, a pesar de ser también punto a punto, recuerden que es la tabla, la base de datos de topología. Esa es la misma para todos. ¿Ok? ¿Por dónde aprendió? Por la interfaz serial 00, ¿no? Vamos a ver acá. Si ustedes quieren ver alguna característica, interface, vamos a ponerle gigabit 00. Sigue funcionando los comandos iguales a IPv4, solo que, como me pasa siempre, como el IPv6. Le aparece la dirección IPv6, la dirección link local como dirección de envío o la dirección de destino. Como ven, área 0, proceso 1, router 444, que es el router ID, tipo de red, tipo de red broadcast, esta es multiacceso con broadcast, costo de referencia 1, ¿no? Este dice, miren, estado DR, pero vamos a ver qué dice ¿cuál es? Este router 1. Vamos a ver qué dice por aquí, router 2. IPv6, uy. Uso IPv6. Ese también dice que es el DR, es decir, cada uno de ellos se considera que es el router designado, por eso que se dice que no existen routers designados en este tipo de topologías, porque cada uno maneja su propia información, ¿no? En el router designado, 192.168.1.1, este piensa que el router designado es el mismo, 444. Tiempo de saludos, 10 segundos, esto ya lo sabemos. Tiempo de intervalo muerto, 40 segundos. Okay. Y si ustedes quieren ver, si no me equivoco, funciona show IPv6 SPF 1, no. Show. No, acá en Packet Tracer no hay para IPv6. No hay para IPv6 el comando de eventos. Vamos a ver. Un momentito para ver. Lo podemos ver. Por acá. Vamos a show. Sí, está bien. Tampoco. La base de datos.
la base de datos de cada uno de los routers. Y esta debería coincidir con las demás. Acá. Bueno, se van incrementando los indicadores en cada uno conforme van teniendo más tiempo de conexión. Pero básicamente hay consistencia porque aparecen los mismos dispositivos, obviamente, en cada uno de ellos. Vamos a ver un poquito. Ok. He activado en el router este comando debug IPv6 OSPF events, y lo que va a pasar es que voy a ver cómo lo que, digamos, ayuda este comando es cómo estoy viendo la recepción de mensajes de saludo de cada uno de los dispositivos, ¿no? Me voy a ponerle aquí login síncronos para poder seguir escribiendo. Ok, entonces vamos a simular una caída de una de las interfaces. Vamos a poner la gigabit 00 y la clásica forma de hacerlo es la apagamos. Como ven, miren, aparece no. No hay elección para nada. La interfase se cayó, dice going to down. DRBDR elección no existe en ninguno de los dos lados. Y lo que está haciendo es enviando información hacia los demás dispositivos. Esto también va a cambiar automáticamente. Vamos a ponerle IP, IP6, OSPF. Aquí en un momento igual como vimos la semana pasada, esto debería cambiar ya que se ha perdido una de las rutas, ¿no? Se ha caído una de las redes.
Vamos a ponerle acá IPv6 con SPF adjacencies. Ok, se puede ver. Ya ha generado un paquete de LSA, ¿no? LSA por área 0, router ID 444. Bueno, este es el número de secuencias, similar a cómo funcionaba en TCP/IP. Cada uno de ellos genera una secuencia, un número de secuencia distinto, ¿no? Para el intercambio de datos. Vamos a ponerle un shoot. Tenemos que esperar un ratito que ocurran los 40 segundos para que comience a actualizar el router todas sus rutas. ¿No? Ok, acá yo he apagado en el router 2, he apagado una de las interfaces y bueno, ha generado todo un despliegue de cambios, sobre todo en esta parte, muy distintos a los mensajes que viene enviando constantemente, ¿no?
Si por alguna razón la vuelvo a encender, vuelvo a generar la creación de, en este caso, link state advertisement, avisos de estado enlace que permitan actualizar todos los dispositivos a la vez, ¿no? Y como ven, ya generó su adyacencia aquí. En realidad todo el proceso de negociación está acá, ¿no? A partir de acá. Toda esta parte, ¿no? Recibido, escritos de base de datos, número de secuencia, negocian la misma, ¿no? Lo mismo que pasa en IPv4. ¿Quién maestro, quién esclavo? En Xstart comienzan el estado de intercambio de base de datos, pasan al estado de carga, y bueno, todo esto funciona. El protocolo funciona casi idéntico con IPv6, solo van a ser algunos detalles que, por ejemplo, son las direcciones a las cuales se utilizan, ¿no? A través de las cuales se envía las actualizaciones. ¿Ok? Entonces esta configuración es bastante sencilla. Esta configuración de OSPF en IPv6 cambia ligeramente, digamos, en la parte operativa, pero el corazón de OSPF sigue siendo el mismo. No ha cambiado mucho. Ok, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Ustedes ya pueden trabajar con este de aquí, multiacceso, para que hagan las configuraciones y puedan probar cómo funciona una red de este tipo, ¿no? Que es bastante similar a lo que vimos en IPv4. Si tienen alguna pregunta. Bien, entonces yo creo que vamos a quedarnos hasta aquí con la preconfiguración. Como les digo, que es la parte, digamos, que más ha cambiado en OSPF, por decirlo de una manera. Y el viernes veremos la parte de teoría que nos toca de OSPF para IPv6 y terminaremos haciendo una introducción de OSPF multiárea. El uso de los debugs son solamente para ver el comportamiento de, digamos, el de debugs events, el de eventos, básicamente lo que te permite es ver el envío de actualizaciones periódicas. Por ejemplo, si tuvieras que hacer algún análisis por qué posiblemente alguno de los routers no esté encontrando adyacencia, ¿no? Podrías con el de eventos ver si es que está recibiendo los mensajes de saludo, por ejemplo. ¿Por qué no encuentra adyacencia? Posiblemente estaba mal configurada la interfaz, posiblemente no se activó el protocolo, o posiblemente por equivocación hemos desactivado el envío de actualizaciones por alguna de las interfaces. Vamos a ver un ratito esta parte, ya que Ciro nos ha preguntado. Mire, si nosotros porque recuerden que es el modo privilegiado, por ejemplo, do debug IPv6 OSPF events. Se supone que aquí yo voy a comenzar a ver todos los mensajes de saludo que estoy recibiendo de los otros dos routers. Ok, yo ahorita estoy en router 2. Por equivocación, quería desactivar las actualizaciones o el envío de actualizaciones por la interfaz bit 00. No me di cuenta, vamos a ponerle IPv6 router OSPF1. No me di cuenta y utilicé el comando passive interface. Lo hice apurado, por ejemplo, y
en vez de eso, puse la serial. ¿No? Yo sé que es demasiado obvio, pero vamos a hacer el ejercicio. ¿No? Quería desactivar la gigabit, pero algo pasó y no me di cuenta y desactivé el serial. ¿No? Y esto obviamente va a afectar, porque miren, automáticamente al apagar el envío de actualizaciones por la interfaz serial, simplemente cambia la adyacencia porque básicamente el dispositivo deja de enviar paquetes de saludo y ya no encuentra esas rutas. ¿Y qué puede pasar? Por ejemplo, podríamos ver aquí, ¿no? En este envío de eventos, que por ejemplo estoy recibiendo mensajes desde 666 y desde 444, que son los dos routers ID, de router 1 y de router 3, ¿no? Imaginemos que, ¿no? He comenzado y ahora comienzo a ver solamente mensajes desde 666, ¿no? Veo el router de veo los mensajes de router ID de router 3, pero ya no veo los de router 4. Entonces, esta ventanita de, digamos, hacer un análisis de los eventos me permitiría darme cuenta de que algo posiblemente está pasando con el router 1, que no está enviando los mensajes de saludos correspondientes. Entonces yo ya tendría que ir, por ejemplo, a router 1 y ver qué posiblemente esté pasando. En este caso, el ejercicio, lo que les he puesto como ejemplo, es que he desactivado el envío de actualizaciones con el comando passive interface. Aquí la solución podría ir básicamente por haciendo un show run, hago un show running config para ver qué está pasando. Veo aquí la parte de OSPF y me doy cuenta aquí que hay un passive interface que no corresponde, ¿no? Lo he puesto para la serial y al poner passive interface por la serial no estoy dejando que lleguen actualizaciones a router 2. Sin embargo, sí, posiblemente vamos a ver con router 3. Con IP. Hacia la red, tengo que llegar a la red A, ¿cierto? Estoy por la red A, como tengo, digamos, rutas redundantes, estoy yendo por otro camino, ¿no? Desde el router 3 estoy llegando por la serial 1, es decir, por aquí. Desde el router 3. Prácticamente, digamos que se ha caído este enlace, el enlace 1, pero no afectado, ¿no? Porque router 2 también debe haber cambiado su ruta y lo debe haber enviado por router 3. A un costo mayor, ¿no? Recordemos que ahorita tiene un costo de 64 y 64. Y esto lo podemos comprobar. Quiero llegar a la red A. Acá está la red A. Y tiene un costo de 129, ¿no? 64 de la interfaz serial, 64 de la segunda interfaz serial y 1 en la interfaz gigabit. Estoy haciendo toda la vuelta, toda una vuelta muy larga para llegar a la red LAN que yo quiero. Cuando tengo una ruta directa con menos costo. Entonces eso es lo que estamos analizando, ¿no? Estamos analizando qué pasó. Y estoy viendo que no estoy recibiendo mensajes de saludo por la interfaz o por la serial o por la red 1, o por la serial 000. Y eso me puedo dar cuenta con los mensajes de saludo aquí. Como les decía, la solución, después de haber visto, pues, ¿no? Haber hecho un análisis de básicamente lo que está ocurriendo en el router, me doy cuenta que he puesto mal el passive interface. No, passive interface debería ser para la gigabit 00. No necesito que actualice hacia la red LAN porque hay puras PCs. Y aquí tengo que quitarle con un no passive interface, sería el 000. Vamos a darle esa opción. El envío de actualizaciones. Y esto, bueno, al menos en los punto a punto, automáticamente cambia y ahora dice, ¿no? Ah, ya comencé a recibir.
perdón, comencé a recibir mensajes de saludo del router 4, vamos a poner que es el router 4, y acá pasa todo el proceso de actualización, ¿no? Miren, acá está init, start, exchange, el estado de loading, y pasa al estado full. Es decir, pasa por todos los estados necesarios para que OSPF encuentre la adyacencia correctamente. Y ahora sí, ya tengo mensaje de saludo de los dos routers de la topología, ¿no? Del router 1 y del router 3. Si nosotros vemos las rutas que debe haber instalado este router 1 o router 2, perdón, con respecto a la red A, vamos a darnos cuenta que ahora ha cambiado, ¿no? Tenía una ruta o tenía un costo de 129 porque tenía que hacer toda la vuelta y ha vuelto a tener nuevamente su costo de 65, es decir, ha vuelto a retomar su ruta directamente. Entonces, estos mensajes de eventos podrían ayudarme en ese análisis. O posiblemente, ¿se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan? Por ejemplo, vamos a ponerle acá, vamos a ponerle un debug. Ok. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando este router, vamos a ponerle IPv6 router, IPv6 router OSPF1, y vamos a poner un router ID igualito, ¿se acuerdan? Alguien una vez me preguntó, me dijo, profe, si pasa que tienen router ID, vamos a poner un CLIA, OSPF, ¿ves? IPv6. OSPF process, yes, ok. ¿Recuerdan? Alguien me preguntó alguna vez qué pasaba si tenían dos IDs iguales. En una red multiacceso creo que se quedaron pegados, ¿no? Show IP, show IPv6 o SPF neighbors. Vamos a ver qué vecinos hay. ¿Se acuerdan? Estos dos se habían quedado en extract. Es decir, se habían comenzado a quedar intercambiando mensajes, pero nunca habían encontrado adyacencia porque tenían el mismo identificador. Con un to debug IPv6 o SPF adjacency, vamos a comenzar a ver los mensajes que está intercambiando router 1 con router 2. Entonces nos comenzamos a dar cuenta que se han quedado en el estado extract, eso ya lo sabíamos porque lo habíamos visto en aquí, ¿no? En la salida o en la ventana de vista de vecinos. Pero básicamente dice, ¿no? Primera descriptor de base de datos intercambiado y nosotros no somos esclavos. Recuerden que en OSPF uno debe ser esclavo y otro debe ser maestro para que comiencen a intercambiar estos descriptores de base de datos. Si nosotros vamos aquí a router 1 y hacemos algo similar, do debug IPv6 OSPF adyacencia. Y hacemos algo similar, vamos a encontrar el mismo mensaje. Miren, dice primer descriptor de base de datos recibido, ¿no? O recibido desde 444. Primer descriptor de base de datos, nosotros no somos esclavos. Entonces, como creo que se los dije esa vez, como los dos están en modo master y ninguno quiere cambiar, por decir así, su estado, no va a haber un intercambio de mensajes. Y no va a haber un intercambio básicamente porque no hay quien tenga una prioridad más alta. Porque sus identificadores son exactamente iguales. Entonces estoy en router 1, vamos a hacer una última modificación. Vamos a decir que router 1 ahora tiene un router ID que es 5555. Se supone que router 1 debería ser ahora el master y
router 2 debería ser el esclavo, por lo tanto, ya deberían encontrar la adyacencia, ¿no? Vamos a poner un do clear. Ahí está. No hubo necesidad porque todavía no habían intercambiado todo. Miren, al modificar el ID, pudimos ver por fin el intercambio de mensajes correctamente. Y nuevamente dijimos, ¿no? Como el 555 tiene un ID más alto, él ha dicho, nosotros somos el router maestro. O sea, nosotros vamos a gobernar cómo se intercambian los descriptores de base de datos con el router 2 que tiene el ID 4. Y al fin, habiendo visto ese intercambio, se pudo encontrar la adyacencia y se pudieron ya calcular las rutas a las distintas redes que existen en la topología. Entonces, estos, digamos, elementos de debugging, de depuración, nos ayudan a tratar de entender cómo funcionan estas cosas cuando existen estos errores un poco medio extraños, ¿no? Que no a veces así sencillamente no se podrían ver. Tal vez viendo un poquito más a profundidad podemos darnos cuenta qué pasa y solucionarlo. Pero siempre es bueno a veces darle una chequeada a esto. Si queremos salir de todo este debug, salir de esto que estamos viendo, le ponemos do, porque recuerden que es de modo privilegiado, al debug, all. Y con eso se limpian todos los mensajes de depuración que estén activos actualmente en el router, ¿no? Porque esto también consume, también consume CPU y memoria, ¿no? Ok. Por aquí. Yo me pregunta. Si no me pregunta. Primero con la de Stephanie. Stephanie dice: si un enlace punto a punto no hay elección de DR y BDR, ¿serviría de algo colocar el router ID? Si bien es cierto, no hay DR y BDR, acabamos de ver con este ejemplo del debugging de que los routers con OSPF necesitan de su router ID para, entre ellos, definir quién gobierna en los intercambios iniciales de base de datos de vecinos, ¿no? Y con eso se puede generar la adyacencia. Con identificadores iguales nunca se va a encontrar adyacencia, y si no tienes identificador, también se quedaría como un campo nulo y por lo tanto tampoco encontrarías adyacencia. Y para responderle un poco a Ciro, siendo los ID iguales, tampoco se priorizan por sus IPs. En realidad, en OSPF, lo que prioriza el protocolo siempre es el router ID. Que se parezca a una IP, es cierto, se parece a una IP, porque es un valor, recuerden, de 32 bits, pero no tiene nada que ver con las IPs. Es un número completamente aparte, pero vamos a decir, una escritura idéntica a la IPv4. ¿Y por qué se basa en IPv4? Justamente porque sus parámetros o su forma de representar es la misma, pero son dos valores distintos. No tienen nada que ver uno con el otro, solo la representación. Y por ser la representación igual, es que tener 4 configurados en los routers ayuda a autoconfigurar el IDs. No sé si me dejo entender hasta acá. Profesor, Sí. una consulta. En el caso de que, por ejemplo, acá dos routers tienen el mismo ID, cuando observan eso, bueno, los routers, cuando ven que ambos tienen el mismo ID, no baja la siguiente prioridad, que es la loopback, y ve que si hay loopback entre ellos y quién tiene la loopback más alta para tomarlo como el DR o como el master o el esclavo. Ya. Lo que pasa es que cuando tú inicializas el proceso de SPF, el router hace una mirada rápida, por decir así, ¿no? ¿Hay loopback? No. ¿Hay comando router ID puesto? No hay comando router ID puesto. Listo. ¿Hay loopback? No hay loopback. ¿Hay 4? Sí hay IPv4. Y con eso toma el ID, o mejor dicho, toma el valor de la IP para completar su campo de ID. Pero una vez que ha completado el campo de ID, tú puedes cambiar la dirección IP.
y el ID se mantiene igual. Entonces, para que el router vuelva a recalcular, por decirlo así, su identificador, tienes que ejecutar ese comando que dice clear IP o IPv6 o SPF process. Cuando haces ese comando, el router vuelve a hacer el mismo procedimiento. Hay router ID, hay IPv4, hay loopback, hay IPv4 más alta, y ahí tomará el valor que encuentre en ese momento, ¿no? Miren, vamos a, solamente para tratar de ver acá. Acá creo que le pusimos una loopback, ¿no? Profesor, es decir que cuando ya está configurado el ID para seleccionar en particular un router destinado, digamos, ya los otros parámetros como la loopback o la IP ya no son considerados en cuenta. No, ya no. Miren, ahorita vamos a poner un do show IPv6 OSPF 1. Ahorita yo tengo mi router ID configurado con el ID 444, ¿cierto? Pero también he visto que dentro de mis interfaces IPv4 tengo una loopback con la dirección IP 192.168.1.1. ¿Qué habíamos dicho? Primero que toma el ID. Si yo le digo aquí no router ID, no router ID, y ejecuto un do clear IPv6 o SPF process, bueno, se va a caer toda la adyacencia. Y si yo vuelvo ya está otra vez. Que pasen los mensajitos para poder ver el comando. Si yo vuelvo a ver, ¿qué ha hecho? Como ya no tengo el comando router ID, ya, pero si hay una loopback, ya, me tomó el ID, miren, cambió de tener el 444 a tener el ID de la loopback. Ahora, ¿qué pasa? Miren, interfaz loopback 0. Y a la interfaz loopback 0 yo le voy a cambiar la IP. IP 192.168.0.1. Estoy cambiando porque la IP era 1.1. Pero me comí el address. Ya está. Ya le cambié el IP. ¿Eso significa que debería haber cambiado el ID de SPF? No, el ID de SPF no ha cambiado. Porque este valor no tiene nada que ver, recuerden, con la IP. En algún momento miró y vio que había un IP. Sí, ya, ese valor tomo. Ya cambié el IP. Pero ya tengo el valor que necesito. Ya no tengo por qué cambiarlo. Nuevamente, ¿cuándo va a cambiar? Cuando reinicie el router, cuando pongo un clear o SPF process, y ahí se recalcula otra vez todo. No sé si me dejo entender hasta ahí. Profesor, ese ID 192.168.11, digamos que tiene más peso que un ID de 4 dígitos. El ID no es que sea de 4 dígitos. Yo por simplificarlo le pongo 4 dígitos. El que tiene más peso es cuando tú le dices al router, vamos a pasar acá. Espérame, vamos a pasar acá. Vamos a pasar a IPv6 router o SPF1. Ok, si yo ejecuto el comando router ID, puedo ponerle un IP, mira, 172.16.20.20. Ok, ya le pongo un valor de 32 bits similar a un IP. Como también podría ser el valor que hemos usado ahorita, ¿no? 4444. Ahora, al cambiarle el valor, en realidad no debería haber cambiado. Pero aquí, bueno, ha habido un cambio de adyacencia y me ha tomado el valor 444. ¿Por qué toma este valor sobre el valor de la interfaz? Por lo que tú has dicho, en prioridad, el router ID pesa más. La loopback pesa en segundo lugar y la IPv4 de la interfaz en tercer lugar.
No sé si me dejo entender hasta ahí. Sí, está bien, profesor. Primero el ID, si es que no hay ID, considera la loopback, y si no hay loopback, considera la IPv4. Esa es, así es. Correcto, así funciona OSPF. Y en OSPF versión 3, que es para IPv6, lo mismo, ¿no? Pero si es que el router tuviera IPv4, si ya, y estuviera funcionando en dual stack, es decir, con IPv4 e IPv6, va a tomar algún valor que considere las interfaces. Pero si tú quieres manipular la prioridad, lo puedes hacer con el comando router ID. ¿Ya? Y va a tomar como, digamos, primer valor el valor de router ID antes que cualquier otra interfaz, virtual o física. ¿Ok? Bien, entonces creo que algo... Sí, Ciro. No, sí, que está bien, profesor. Solamente que quería decirle, eh, entonces, solamente voy a, digamos, a cambiar el ID cuando de repente me indiquen de que debo darle o escoger un router destinado en particular. Ahí nada más puedo variar el ID. Claro, ¿por qué, por ejemplo, bueno, en una topología así de punto a punto, digamos que, e inclusive también funcionaría, ¿no? Recordemos que OSPF, hemos dicho que tiene un consumo intensivo, es decir, tiene un consumo alto de procesamiento y de memoria. O sea, ahorita estamos haciendo 3 routercitos, ¿no? O sea, pero OSPF soporta redes bastante grandes. Es más, luego el viernes veremos que una red OSPF podría soportar tranquilamente 60 routers. Pero bueno, y hay otras complejidades. Pero imagínate, cuando haya una caída en una red de 60 dispositivos y uno de ellos envíe un mensaje de actualización, todos tienen que comenzar a trabajar. Todos tienen que comenzar a trabajar recalculando sus rutas. Un proceso de recálculo que consume un montón de CPU y un montón de memoria. Entonces, ¿por qué tomar o por qué de alguna manera poder manipular los routers ID para que tú tengas la posibilidad de escoger qué router, ¿no? Vas a decir de alguna manera en un entorno multiacceso que controle ese cálculo. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿no? Tienes, vamos a ponerlo en entorno de PCs, ¿no? Tienes 4 routers equivalentes a Pentium 4 y tienes una Core i9 con, no sé, pues 32 GB de RAM. ¿A cuál pondrías de router designado? La que tiene 32 GB de RAM. Claro, ¿no? Entonces, ¿y cómo le eliges? La eliges con el router ID o la eliges poniéndole una loopback, ¿no? Le pones una loopback más alta y ya también funciona. ¿Para qué? Porque en entornos multiacceso, ese router solito se va a encargar de procesar todos los cambios que existan en la red y se va a encargar de informárselo a los demás. Entonces, esas son las particularidades de por qué manipular el router ID, ¿no? Para que puedas manejar el proceso de elección de un router. En las de punto a punto no se notan tanto, pero en las multiaccesos donde sí se podría notar un poco más. Ok, bien, entonces vamos a quedarnos hasta acá. Ya les dejo para que ustedes puedan ir practicando con función de IPv6 en una red multiacceso. Es bastante similar a lo que hemos hecho con IPv4. Lo pueden ir repasando. Y como les decía, ¿no? El viernes ya veremos la parte de teoría sobre esto que hemos visto hoy día, la configuración, un poco sobre IPv6 y las diferencias con IPv4. Y seguiremos con la parte de área múltiple, ¿no? O SPF en múltiples áreas. Ok, gracias por la clase. Nos vemos hasta el día viernes. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Gracias. Chao, gracias, buenas noches. Muchas gracias.